Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio, el primer episodio del año y el día de hoy les tengo un invitado especial. Dios, Biblia y finanzas es el camino hacia la libertad financiera. Bueno, y el día de hoy nos encontramos con un invitado supremamente especial. Es un honor para mí poder presentarlo y mostrarles a ustedes un poquito de lo que él tiene para enseñarnos. Es una persona muy sabia, el pastor Harold Insignares. Bienvenido. Gracias, buenas a todos los que están conectados, a todos los que están viendo este video, este tiempo, y muy feliz de estar aquí, compartir con ustedes y hablar desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia, de todo lo que nos ha permitido vivir, no desde los libros, sino desde los errores, desde las alegrías y tristezas. Así que hoy vamos a abrir un poco nuestro corazón. Muchas gracias, Paz. Y cuéntanos un poquito acerca de ti para las personas que no te conocen aún, que puedan de pronto tener una idea acerca de quién es Harold Insignares. Bueno, Harold Linares es un papá, esposo hace 21 años, padre de dos hermosas hijas, 17 y 15, aunque no lo crean. Y desde muy temprana edad, en su juventud, su adolescencia, tiene un encuentro con Jesús. Eso marca su vida para siempre y desde finales de sus 13 años decide darse la oportunidad de conocer de ese Dios que tanto hablaban, pero que también él tanto rechazaba. Y a partir de allí entiende que sin Dios nada es posible y toda su vida comienza a girar en torno a lo magnífico y maravilloso que es vivir con Dios y una relación profunda con Él. Hoy servimos a Dios, soy ingeniero industrial de profesión, pero servimos a Dios ya hace muchos años, un poco más de 20 años sirviendo a Dios en el ejercicio pastoral, como conferencista, coach, eh, mentor en finanzas personales. Así que bueno, nos complace mucho servir a Dios y servir a la familia desde ese entorno. Me encanta Harold porque creo que tiene el engranaje perfecto para hablarnos acerca de la experiencia personal y también desde, digamos, tu experiencia como pastor en el mundo, digamos, en los caminos del Señor, ¿cierto? Digamos que para muchas de las personas que nos ven es importante el poder combinar todo lo que dice la Biblia o de lo que nos enseña la Biblia acerca de finanzas con cómo pongo esto en práctica, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a desglosar todo este episodio y empecemos por este lado donde cuéntanos cuál es tu versículo favorito o danos, no sé, información un poquito acerca de qué dice la palabra de Dios o qué dice la Biblia acerca de las finanzas y por qué es tan importante, digamos, poner eso en práctica en nuestro día a día. Mira, yo creo que todo inicia desde un momento donde luego de caminar con Dios y una relación con Dios y servirle después de 7 años, yo me sentí inconforme y me sentía infeliz en una área de mi vida y de mi familia. Ni siquiera todavía estaba casado. Y era que veía que muchas áreas de mi vida comenzaron a ser restauradas, de mi hogar, del hogar de mis padres, y eso me generaba feliz, pero había un punto negro de insatisfacción Mm. y era la parte financiera. Después de casi 8 años de caminar, servir a Dios, de ser fiel, yo le hago una pregunta a Dios, pero ¿por qué financieramente vivimos todavía en escasez? Yo creo algo, yo creo que la verdadera relación con Dios, genuina, real, te genera un crecimiento equilibrado en todas las áreas de tu vida. Entonces, Cierto. si bien es cierto, vimos crecimiento en el área espiritual, en el área familiar, en el área personal, la identidad, ¿por qué todavía sufríamos en la parte financiera en casa? Y Ujú. comencé entonces a estudiar un poco acerca de eso y descubro que el término de prosperidad que la Biblia enseña y Dios quiere prosperarnos es un término de que la palabra en tercera de Juan, exactamente en el capítulo, en el verso 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así Así como como prospera prospera. tu alma. Y esa palabra prosperidad es crecimiento. Entonces, a veces creemos que prosperidad está netamente determinado el dinero y no es así. Hay gente que solo tiene dinero pero es infeliz en su vida. Entonces, claro, cuando yo comienzo a estudiar debido a una necesidad
Y yo no entendía por qué, si yo servía a Dios, porque amaba a Dios, ya predicaba su palabra, porque yo llegaba casi a veces no había cómo comer. Mm, Yo decía, algo no está funcionando bien porque yo no creo que Dios quiera esto. claro. Ahora, eso me lleva entonces a estudiar este tema y comienzo a abrazar palabra de Dios, abrazar algunos textos que Dios comenzó a hacer rema en mi vida, como ese de tercera de Juan, capítulo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las Oh, cosas. Y parte fundamental de las 5 áreas del hombre es la parte financiera. Entonces prosperamos como familia, prosperamos en nuestro propósito, nos sentimos plenos en nuestra razón de ser de vida, pero cuando llegas a casa no tienes para pagar las cuentas, parece que algo no está bien, algo no está conectando bien. Entonces eso, ahora sí, la Biblia también dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, que todo lo que hay debajo del cielo le pertenece. La Biblia también me habla de que Dios nos da la capacidad de hacer las riquezas. Ahora definamos el término de riquezas allí. ujú, Riquezas no simplemente está determinada por dinero o por ujú, bienes materiales, pero Dios te da esa capacidad. Entonces, la palabra prosperidad está ligada al hecho de crecimiento. ujú. Entonces, si yo estoy creciendo en mi identidad, en mi relación con Dios, también necesito de alguna otra manera tener esa caminar hacia la libertad financiera, que es el tema de que hoy estamos hablando y el episodio de caminar hacia la libertad financiera. Yo comencé a servir a Dios y no es ilógico que muchos de nosotros sirvamos a Dios y luego no tengamos cómo pagar la escuela de nuestros hijos, Ujú, ujú, cómo darnos unas vacaciones, ujú. Sí, cómo comer lo que necesitamos comer, exacto. cómo tener un techo digno, ¿entiendes? Yo Sí, creo que todo ser humano desea eso y no estoy hablando de millones, claro. no estoy hablando de lujos, estoy hablando de una vida abundante. La vida eterna Dios ya la solucionó en el cielo, pero la vida abundante es la que vivimos aquí y Dios Así quiere que es, la vivamos bien. así es. Entonces, bueno, todo eso me llevó a despertar en una necesidad y comenzó a estudiar estos textos. El punto, Juli, es el abuso que hoy se tiene acerca del dinero. Las iglesias no les gusta hablar acerca, porque somos de extremos. Ujú, Somos de los que heredamos un evangelio de la piedad y de la pobreza, ujú. donde tener parece que está mal, pero nos fuimos al otro extremo. Todo es dinero, todo es dinero. Entonces, claro, las personas hoy en la iglesia les molesta que les hablen de dinero, pero Sí. es que no puedes esconder algo. Te voy a dar un dato. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de 500 textos que hablan acerca de fe, Mm, 400 acerca de la oración, 2350 textos en toda la Biblia que acerca habla de- acerca del dinero y de los bienes materiales. Ahora, ¿por qué fue Dios tan intencional? Ahora, si yo entiendo que la Biblia, Dios quiere decirme cosas, porque hay 2350 textos que me hablen acerca de mi relación con el dinero y los bienes materiales, porque Dios sabe lo que sucede y la necesidad que tenemos en torno al dinero. Así que bueno, no podemos ser indiferentes a esa verdad. Así es, así es. Bueno, me gustaría, Harold, que entráramos aquí a hablarle un poquito a la comunidad acerca de qué le dirías a una persona que apenas está entrando a conocer los caminos de Dios, pero que quiere definitivamente poner a Dios como el centro, no solamente de sus finanzas, pero de su vida. Y digamos que obviamente eso va a llevar a que la persona Muy bien. quiera que Dios esté en el centro de sus finanzas. Entonces, dame un tipcito cortico pero sustancioso de qué le dirías a una persona que hoy nos está viendo y dice, wow, yo quiero eso de lo que él está hablando. Mi tip es conocer realmente quién es nuestro Padre. Si en verdad nos constituimos hijos de Dios, entonces tenemos un Padre. Qué difícil es poder tener una relación con un Padre cuando no conoces la identidad de ese Padre y lo que ese Padre quiere para ti. Cuando yo entendí que yo era hijo de Dios, entonces hoy tengo un Padre. Y ese Padre, dice la Escritura, que él cuando piensa en mí, piensa en lo mejor. Y me ama. Ahora, yo soy papá de 2 hermosas hijas y sin duda alguna yo quiero lo mejor para ellas. Así que no tengo duda alguna que mi Padre que está en los cielos quiere lo mejor para mí. Y que cuando yo entiendo quién es mi Padre y conozco realmente el carácter de Dios, todo comienza a alinearse y las finanzas comienzan a tener el orden correcto en el lugar correcto de nuestras vidas. Dijiste algo clave. Cuando conozco a mi padre, ¿cómo logra una persona que nunca en su vida ha conocido a ese Dios, conocer a ese Dios? Mira, yo creo que olvidarse de todos los prejuicios y todo lo que hemos escuchado acerca de Dios en la calle. Te lo digo porque yo a mis 14 años no quería saber nada de Dios porque lo que escuchaba y lo que veía de Dios no me interesaba. Pero 2 maneras Dios
determinó para que le conociéramos. Número uno, envió a su Hijo Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Lee acerca de Jesús, conoce a Jesús. Él dijo, mi Padre y yo somos uno. Y número dos, reveló la Escritura, es decir, inspiró a hombres para escribir un libro que hoy llamamos Biblia y que ahí está descrito todo el pensamiento de Dios, el carácter de dos maneras directas, donde nadie va a manipular la manera como Dios quiere que le conozcas, y es la persona de Jesús y la Biblia, y allí tenemos que llegar todos. Me encanta, me fascina. Ahora, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, como yo, que conoce de Dios, que está caminando con Dios y que está buscando esa revelación acerca de el camino hacia la libertad financiera, ya de una manera intencional, generando cambios en su vida, eh, y digamos que no es algo fácil, ¿cierto? ¿Qué le dirías a esas personas? Mira, todos nosotros que conocemos a Dios y tenemos una relación con Dios de cualquier tipo de expresión, necesitamos caminar en la voluntad de Dios. Ahora, entendamos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos libres. Dios vino para que vivamos en libertad y por eso fue que murió en la cruz del Calvario. Dios no quiere que seamos esclavos. Ahora, podemos ser esclavos en muchas áreas de nuestra vida, pero si hoy estamos hablando solo de finanzas, detengámonos allí un momento. Y es que Dios no quiere que nosotros podamos tener esclavitud financiera, y la esclavitud financiera se presenta de dos maneras. Número uno, en deudas, que te limita la capacidad de poder pagar y vivir de manera correcta, pero también que todo gire en torno al dinero en tu vida y no que tengas tiempo y no que tengas felicidad. Eso se expresa la esclavitud financiera. Ahora, la voluntad de Dios es que seamos libres. Pero ¿por qué la voluntad de Dios es que seamos libres? Porque sencillamente todos, Juli, tú, como todos los que me están escuchando, como yo, como mi familia, todos hemos entendido que existimos por un propósito de Dios. Entonces, mi vida existe con un propósito y yo tengo que caminar hacia ese propósito y no puedo cumplir ese propósito en la tierra si soy esclavo en alguna área. Puedo ser esclavo en la área sexual, puedo ser esclavo en mis emociones porque soy herido, porque estoy resentido, pero en el área financiera, o sea, para caminar hacia mi propósito, yo necesito recursos porque este mundo se mueve con recursos. Yo no voy a hacer compra, ¿verdad? Mi responsabilidad como un buen padre es traer a mi casa que a mis hijas no le falte nada, que a mi esposa no le falte ni techo ni alimento. Y yo cuando voy a un supermercado no le digo a la niña del cajero, cuando dice, Señor, ¿cómo va a pagar? ¿Con tarjeta de crédito? ¿En efectivo? ¿O qué? Yo no con oraciones porque yo soy pastor. ¿Me deja orar por ti? No. Sí, Todo sí, gira en torno a dinero. así es. El colegio de mis hijas, todo gira en torno a dinero. Entonces yo necesito entender que Dios quiere que yo tenga libertad financiera para cumplir mi propósito. El punto es que queremos libertad financiera para cumplir nuestros deseos. Mm, Ahí la mm, cosa se equivoca. ujú. ¿Crees que hay una diferencia entre tu propósito y el propósito de Dios para tu vida? Dios nos dio la capacidad de soñar, de anhelar. Si tú me preguntas a esta edad de mi vida, a mis 40 años de edad, siempre me entra eso, eh, yo quisiera, yo quisiera, Yo pensé, yo dije, ven. yo, yo quisiera tomarme 2 años y estar viajando. Eso es lo que yo quiero. Ujú. Yo quisiera ya a esta edad haber resuelto toda mi vida financiera. Estoy casi ya a la mitad de mi vida. Pasé la mitad de mi vida, si cuando hablamos de que nuestra vida hasta los 80. Así que y yo me propuse a mis 20 llegar a esta edad y haber resuelto muchas cosas en mi vida financiera. Pero te voy a ser honesto, como a todos ustedes, no lo he hecho. Y eso me frustra muchísimo. Una cosa es lo que yo quiero y yo quisiera muchas cosas, pero yo entendí algo. Yo no vivo por mi deseo, yo no vivo por lo que yo quiero, yo no vivo por muchas cosas que Dios me permite soñar. Entiendo que la plenitud de mi vida está en cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando estuve dispuesto a renunciar a eso, que es básicamente el ABC de todo discipulado, y aquí le hablo a todos aquellos que hemos entendido quién es nuestro rey, quién es el Señor de nuestra vida, es Dios, hay que estar dispuesto a morir a muchas cosas. Así que, aunque Dios siempre que piense en mí, piense en lo mejor, y claro que merezco una buena casa, claro que merezco una casa como esta hermosa, con una gran piscina, levantarme, eso no lo es todo, Juli. Así es. No hay nada más como Gratificante, gratificante, que es plena. pleno, que estar entendiendo para qué existe y por qué respiras cada mañana. Y sabes,
Yo quizás me despierto en mi casa y no puedo tener una piscina a mi alrededor, pero saber que hay alguien que me está esperando para llamarlo, saludarlo y darle un consejo que transformaría su vida para siempre, lo es todo para mí. Entonces entiendes que ahí la cosa comienza a cambiar. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por este tiempo tan edificante. Me gustaría que para ir cerrando le vayas dando un mensaje final eh, de esperanza a todas esas personas que de pronto se ven ahorita en escasez, que se ven en dificultad económica, dificultad financiera. ¿Qué le dirías a esas personas? Yo le diría que Dios es bueno, Todo el que tiempo. la vida es dura, pero Dios es bueno. Y como tú dijiste todo el tiempo, y si Dios es bueno, cuando hablamos de la bondad de Dios, Dios no nos diseñó, no nos creó, no murió en la cruz del Calvario para que nosotros viviéramos en atadura, en opresión, esclavitud, en dolor, en tristeza y en frustración. Pero rendirnos a Él, vivir para Él, definitivamente sí que vale la pena. Y yo les voy a decir a todos aquellos los que hoy quizás no tienen la fe suficiente o la confianza suficiente o que son incrédulos en esto, yo te voy a decir una cosa. O sea, vivir en las manos de Dios y dejar que Dios sostenga tu vida es la experiencia de vida más gratificante que ningún hombre en la tierra puede vivir. Mira, Juli, yo he estado sentado tomándome un café con gente que el problema no es el dinero, Mm, pero son sumamente infelices. mm. Así que el problema no se trata de cantidad, el problema no es el dinero y por eso Dios lo puso en orden y habló tanto acerca de eso. El lugar que debe tener el dinero en nuestro corazón y cómo relacionarnos con él. Pero Dios lo dijo, yo soy todo, el primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Eso no es religiosidad, eso es una manera de vivir. Y cuando entiendes y apuestas, permíteme esa expresión, por elegir esa manera de vivir, Dios no te va a defraudar. A mí Dios no me ha defraudado en 24 años que tengo de vivir para Él. Así es, Harold. Muchas gracias por ese consejo tan sabio. Bueno, y me gustaría invitarlos al siguiente episodio. También vamos a estar con un segundo episodio con nuestro invitado estrella. Muchas gracias por este tiempo, Harold. Y no se pierdan el próximo episodio donde vamos a hablar de cómo puedes sanar tu relación con el dinero. Bendiciones. Chao, chao.